Bienvenidos y bienvenidas al programa En Persona, un día más aquí en Canal 13 Canarias, con el compañero psicólogo clínico Oswaldo Martín. Bienvenido, Oswaldo. Hola, Marian. Gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, bien hallada. Gracias. Vamos hoy a hablar con el compañero Oswaldo Martín de la educación afectiva sexual para la infancia, ¿no, Oswaldo? Sí. ¿Por qué este tema? ¿Te parece interesante el tema? Me parece interesante y fundamental. La realidad es que todas las personas que ejercemos de educadores o de referencias educativas o que tenemos hijos e hijas, tenemos la misión de educarles de forma integral y eso incluye el aspecto de la sexualidad y de la afectividad. Es educación afectiva y es a la vez sexual. ¿Por qué van unidas, Oswaldo? Bien, porque la sexualidad humana es muy compleja, tiene que ver con muchas dimensiones de la persona. Una de ellas es la de la autoestima, el amor, el concepto que tenemos de nosotros mismos, de nosotros mismas. Entonces ahí la educación no se puede separar realmente de la parte sexual, del respeto por el propio cuerpo, de saber los nombres, de qué hago yo con mi cuerpo, quién lo puede tocar. Eso es importantísimo en la educación infantil, de la cuestión de los afectos, porque al final lo que nosotros hacemos en nuestro cuerpo es un medio con el que nos relacionamos con el mundo y nos relacionamos con otras personas. Entonces va muy unido como el aspecto íntimo con el aspecto externo, ¿no? Yo si me encuentro con un amigo que quiero mucho, es probable que le dé un abrazo, por ejemplo, ¿no? Si una persona a mí me inspira desconfianza, seguramente no quiera intimar con esa persona. Entonces tampoco aceptaré un contacto físico. Entonces te estoy poniendo ejemplos Sí. de cómo lo afectivo, los sentimientos, el autocuidado y la parte del cuerpo, la parte más externa, nuestro escaparate, se relacionan. Entonces, Sí. a la hora de educar, en la infancia, va todo en un paquete junto. O sea, no tiene sentido que nosotros eduquemos estrictamente, por ejemplo, en las emociones y en los sentimientos y en los afectos, pero no eduquemos en la parte corporal porque es indisoluble de alguna Sí, sí, manera, ¿no? sí, sí. Y hoy en día, Oswaldo, que está todo ahí, en la red, internet, cualquier niño, niña, adolescente puede acceder a contenidos altamente llamativos Sí. para su edad, no recomendados para su edad y no... ¿Cómo lo ves tú? Para mí importantísimo, lo más importante no es prohibir, sino orientar. O sea, prohibir es prohibirle a tu hijo o a tu hija que no investigue, que no pregunte, es ponerle puertas al campo. Si ya en nuestra generación, que no teníamos acceso a las nuevas tecnologías, nadie tenía un teléfono en el que podía buscar información, y aún así por el barrio rulaban revistas de contenido adulto y a ver quién la conseguía y si no, un hermano mayor o el vecino de más edad la tenía, se la había robado el padre y la llevaba al parque y nos la enseñaba. O sea, incluso nosotros, que somos de otra generación, con mucho más control con respecto a nuestros padres y menos accesibilidad, también llegábamos a eso. Al final no es una cuestión de prohibir, es una cuestión de que tú estás, como educadores, plantamos una semillita del sentido común y del criterio, Sí. capacidad de conciencia crítica en niños y niñas, tanto si son nuestros alumnos como si son nuestros hijos, al igual que con otros temas escabrosos como las drogas, lo que deberías aceptar de la relación con desconocidos, ese tipo de cosas, igual que nos preocupa mucho que no coman cualquier porquería, pues también hay que estar inculcando, orientando a niños y jóvenes desde que son muy, muy pequeñitos, porque realmente una cosa que los padres me suelen preguntar es ¿a qué edad? ¿A qué edad tengo yo que empezar a hablar con mis hijos de sexualidad y de hablar de la parte del cuerpo? Y prácticamente desde que nacen los bebés, o sea, algo instintivo es que cuando un bebé le quitas la ropa e intenta explorarse el cuerpo Sí. automáticamente, porque ya tiene esa inclinación, ¿no? Y una cosa que le suele pasar muchas veces a los adultos con este tema, Marian, es que piensan que hacen como una proyección. Es decir, lo que ellos como adultos tienen en la cabeza, que significa que alguien se toque sus partes íntimas,
creen que un niño o una niña está interpretando lo mismo, pero hay que verlo, hay que empatizar con el menor, con la menor, que lo que está haciendo es experimental, se está conociendo su cuerpo, está cuestionándose qué es esto, para qué sirve, y nunca tienen la connotación sexual libidinosa que puede tener en el mundo adulto, ¿no? Sí, sí. Esto es una de las mayores dificultades, ¿sabes? Que piensa, los adultos muchas veces se llevan al error de interpretar que los gestos o el interés de los menores es una inclinación por el sexo como práctica, pero forma parte de explorar y de preguntar, sí. igual que cuando escuchan una palabra que no entienden. Mi hija con 6 años que me preguntó qué era democracia y digo, a ver cómo se lo explico. O sea, para ella, si escucha decir vulva y le causa el mismo interés, lo va a preguntar. Lo va a preguntar, sí. Claro, no tiene la connotación de es especial. Mi padre se va a sonrojar si le pregunto por democracia, ¿no? Sí, sí. ¿En qué momento de la vida de un menor se comienza a educarle sexualmente? Porque además también tenemos muchos años muchos años en que la Iglesia ha hecho mucha mella en la educación de nuestros padres, abuelos, y hoy en día menos, afortunadamente, ¿no? O sea, en una sociedad libre, plural, democrática, como es la nuestra, o como pretendemos que sea, hay que aceptar cualquier concepción de la persona, aceptarla como válida y entrar en el debate. Entonces, desde el punto de vista de las religiones en general y de la religión cristiana católica, las personas responsables de ese mensaje tienen una concepción del cuerpo y de la persona. Es respetable, pero no quiere decir que sea la única ni la que es más importante, aunque en España durante muchos años la manejamos como la única posible, ¿vale? Porque además se estuvo confundiendo con la educación oficial, incluso con el Estado. O sea, había ahí una fusión que a todos los españoles nos volvía locos, porque era la educación, el Estado y la religión eran prácticamente lo mismo, claro. Y sabemos esto es un planteamiento de muchos sociólogos y muchos antropólogos también, que si el Estado controla la sexualidad de su ciudadanía, está controlando la ciudadanía, ¿no? Sí. Y a veces hemos pasado una etapa en España en la que ha habido mucho intervencionismo a nivel político y religioso con respecto a lo que la gente tiene que hacer en su dormitorio o en su intimidad, ¿no? No ya si hablamos de diversidad afectivo-sexual, o sea, todas las orientaciones sexuales o identidades sexuales que se condenaban y se siguen condenando, sino que además, desde el momento en el que hay un gobierno que te está dando dinero por tener hijos, ya está entrando en tu intimidad, está decidiendo que una señora y un señor quieran tener más hijos para conseguir dinero. Inclusive en la violencia de género, porque antes lo que era la propia Iglesia le decía, la mujer iba al confesionario y decía, mira, pues mi marido me dio un cachetón, y dice, pues, ¿qué habrás hecho? O sea, eso pertenece al ámbito privado de tu casa y ninguna institución o poder se inmiscuía en ese asunto, un asunto privado de la invisibilidad, ahora ha pasado a la visibilidad. Entonces, además, claro, el aspecto legal, o sea, la jurisprudencia que consideraba ilegal, era un delito, la infidelidad femenina, pero no perseguía la infidelidad masculina. Claro. O sea, ya ahí, ya por defecto, está habiendo ya un control, una intervención, claro, de cómo hombres y mujeres tenían derecho al uso de su cuerpo o cómo tenían que afrontar los compromisos de la relación de pareja, pues ¿no? ya venía ya impuesta por el Estado lo que era la sección femenina, ya impuesta, y un decálogo para la mujer, para el buen comportamiento de la mujer, esposa y madre de sus hijos. Puede haber personas que nos están viendo y escuchando ahora y pensar que nos estamos yendo demasiado lejos en el tiempo, pero es que esta generación está aquí. Es decir, nuestros padres se criaron en ese contexto. Yo no sé qué edad tienes tú, no te voy a preguntar, pero intuyo las generaciones son similares, o sea, la que nos educaron con Bocadillos de Nocilla y con viendo Barrio Sésamo, ¿no? Y bueno, yo nací en el 70. Y sin internet. Yo nací en el 70 y eso quiere decir que todavía mis padres y mis hermanos, tanto los mayores como los menores, nacimos en el contexto de la sexualidad condicionada por el Estado, ¿vale? Que condicionaba tanto la sexualidad de hombres y mujeres
pero especialmente la de las mujeres, porque si bien dirigía la sexualidad del hombre hacia tener que ser una máquina perseguidora de mujeres, tratar de conseguir tener sexo a toda costa, yo he oído gente de esa generación diciendo, yo realmente me casé para poder tener sexo sin tener que pagar, ¿vale? Porque estaba tan penalizado el sexo fuera del matrimonio que había hombres que consideraban que es mejor tener una esposa y entonces voy a tener sexo continuamente y además en mi barrio me aplauden, ¿no? Y les parece bien. Le parece Y bien. en el caso de las mujeres, de prohibirles directamente el disfrute de su propio cuerpo, por un lado, en alguna relación sexual, en un encuentro sexual, pero también incluso en solitario, ¿vale? Porque la autosatisfacción, lo que llamamos vulgarmente la masturbación, es un derecho inalienable de la persona, porque cada uno tiene derecho a disfrutar de su propio cuerpo y no le está haciendo daño a nadie, ¿vale? Es uno de los grandes beneficios, ¿no? O sea, si a mí me gusta tirar con mi escopeta la calle y romper parabrisas, estoy perjudicando a alguien y estoy poniendo en peligro a la gente, pero el que yo esté en mi intimidad haciendo uso de mi cuerpo no tiene por qué suponerle un escándalo a nadie, porque yo no estoy molestando con eso, ¿no? Es un derecho fundamental. Volviendo a lo que me planteaba, la cuestión es que todavía venimos sufriendo esa generación, ¿no? Y mi percepción, en base a mi trabajo diario con padres, madres, educadores, hasta el año pasado estuve yendo a un municipio de esta isla a dar charlas en los institutos. La generación de chavales que está ahora en la ESO, ¿no? Que tienen 12, 13 años, sus padres tienen 40. 40, sí. ¿Vale? Es decir, nacieron en los años 80, ¿ok? Y tienen las mismas carencias que mi generación y la generación anteriores. O sea, cuando yo hablo con los chavales, ¿esto lo has hablado en casa? Me dicen, no, tú flipas, ¿qué dice? ¿Qué va? ¿Qué va? Mi padre se enfada, mi madre me rompe la cara. O sea, estoy hablando de una parte de la población, lógicamente, pero esto necesitamos para quitarnos ese San Benito, ¿sabes? Esa educación tan coartante, tan controladora, tan enfocada de que la sexualidad tenía que ser únicamente para la procreación. Sí. Eso aún nos quedan 3 o 4 generaciones para ir quitándonos eso, porque si todavía los chavales de 12, 14 años están con ese tema de que no saben cuáles son las vías de embarazo. O sea, a mí, yo cuando doy las charlas en los institutos, en el turno de preguntas, les pido que lo hagan por escrito y anónimas, porque a mano alzada o bien no se atreven a preguntar lo que quieren saber realmente, o bien directamente se va a reír todo el mundo y no se crea la atmósfera adecuada, ¿no? Respetuosa. Y una de las preguntas que hacen es ciertas prácticas para saber si produce embarazo o no. Entonces, si todavía un chaval de 14 años y una chica de 15 no saben que la única vía de embarazo es la penetración vaginal, con riesgo de producir, de que haya algún momento de eyaculación, aunque sea el líquido preseminal. O sea, si todavía en esta generación no saben eso, entonces no hemos avanzado prácticamente nada, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de la vida? O sea, en un menor. Desde que nacen. Desde que nacen. Sí, desde que nacen. Y casi te diría antes, pero ya no quiero exigir tampoco tanta toma de conciencia, y me explico a qué me refiero con lo de antes, ¿no? Porque esto de la educación afectivo-sexual tiene mucho que ver con mi concepción de la persona, ¿ok? Si yo, antes de que nazca mi hijo o mi hija, ya estoy poniendo un montón de énfasis en que le voy a educar de una manera determinada cuando sé que es chico, o le voy a educar de una manera determinada cuando sé que es chica, y eso ya lo sé desde el 3er o 4er mes de embarazo, ese tipo de decisiones que yo estoy tomando por adelantado, cosas que le estoy contando a la gente de mi entorno, cosas que estoy discutiendo con mi pareja, desde el color de la ropa o de qué color voy a pintar la habitación o qué juguetes voy a pedirle a la gente que me traigan cuando mi hijo o mi hija nazca, ya yo estoy condicionando su educación afectiva o sexual. Desde el momento que yo tengo en la cabeza que le voy a educar así, voy a ir por este camino porque es un chico y por este camino porque es una chica. Yo la sugerencia que le haría a los padres es que esperen al nacimiento.
para saberlo. Y los cuerpos, con estas cuestiones que se plantean padres y madres de no, pero ¿qué ropa le compro? ¿Se la llevo rosa, amarilla, verde, calabaza? A mí me parece una pérdida de tiempo estar debatiendo sobre qué colores debería ser un bebé dependiendo de qué tiene entre las piernas. ¿Vale? Porque el cuerpo de los bebés es prácticamente idéntico entre niños y niñas hasta que cumplen 3, 4 años. Incluso más te diría, o sea, mi hija con 5 años, aún tú le podías poner ropa perfectamente, en teoría, masculina, y las características físicas externas que desarrollan las chicas en la pubertad, que se le ensanchan las caderas, etcétera, eso no existe en las edades iniciales. Entonces, ¿qué importa? O sea, ¿qué importa si el pantaloncito corto o el babi, ¿sabes? O el pelele, que es lo que se usa se les pone para dormir en invierno. ¿Cuál es el color? O sea, ¿alguien cree realmente que siendo niño, si le pones un pelele de color celeste o rosa, el niño ya va a querer ser drag queen automáticamente cuando tenga 25 años? Si alguien ha conseguido establecer una relación de causa-efecto, que me muestre las pruebas, ¿sabes? Me interesa mucho. Entonces, hay que empezar muy pronto. Sí, muy pronto. Vamos a hablar también ahora estamos con Oswaldo Martín hablando sobre la educación afectiva sexual para la infancia. Entonces, diferencia entre educación sexual y hablar de sexo, no estamos hablando de lo mismo. Es complementario. Realmente hablar de sexo, lo que entendemos los adultos por actividad sexual, que hacemos 2 personas o que hacemos una persona en solitario, cuando hablamos de la autosatisfacción, los menores hasta que se están acercando a la pubertad no van a tener ninguna inquietud con respecto a eso. Cuando tu niña de 2 años te pregunta por qué ella tiene un agujero y ha visto otro niño o su hermanito que tiene un pene, no está pensando en ninguna connotación sexual. En la cabeza del adulto se dispara esa alarma, ¿no? Se te disparan, se te encienden todas las luces rojas, no sabes si llamar a la Guardia Civil, si llamar al 112, vale. Te está preguntando porque a partir de los 2 años y pico, 3 años, los niños se comparan, ya han ido al colegio, han ido juntos al baño y se da cuenta de que los cuerpos son distintos. Entonces te está preguntando eso, igual que te puede preguntar por qué la oreja es hueca. Quiere saberlo, ¿no? Entonces, la parte de sexo como práctica no es necesario hasta que lleguemos cerca de la preadolescencia, seguramente no sea necesario. En los planes de estudios actuales, en los diseños curriculares, el tema de la procreación y de cómo se produce la inseminación se adelanta bastante. Entonces, es normal que los menores tengan inquietudes con respecto a eso, quieran saberlo. También hay que responder sobre eso. Y todo lo demás de la educación tiene que ser, por un lado, la parte del respeto por el propio cuerpo, el conocimiento del propio cuerpo, del niño o de la niña. Y por otra parte, la cuestión de la autoestima, del afecto, ¿ok? Lo de por qué cuando veo al abuelo le doy un abrazo y un beso, ¿ok? Esa educación que tú estás orientando a que tus hijos sepan que si hay algo interno, que es que tú tienes un sentimiento de amor, de cariño, lo muestras con algún gesto físico que estás usando tu cuerpo. Por eso tus hijos están acostumbrados a que tú les beses, que les abraces. Yo todavía me encuentro hombres que consideran que no deben hacerlo, ¿vale? Porque están inspirando se están mostrando como demasiado blandos, entre comillas, ante los hijos y perderían la autoridad, ¿vale? Esto es confundir la velocidad con el tocino, ¿ok? Yo puedo ser autoritario y puedo tomar decisiones y puedo ejercer mi autoridad de te pongo estos límites, no te permito esto, etcétera, etcétera, y eso no significa que yo sea un robot que cuando vea a mi hijo no me conmueva y no me apetezca abrazarle y besarle. Eso da igual que seamos hombres o mujeres, da igual la edad de nuestros hijos e hijas, que lo natural es eso, ¿vale? Yo insisto mucho en el tema de los afectos, cuando estamos reforzando la autoestima de los menores, cuando estamos expresándoles lo que sentimos, te quiero, te valoro mucho, mi amor es incondicional, ¿vale? Me da igual que te hayas equivocado, puedes aprender
yo te voy a querer pase lo que pase, etcétera, Sí. ¿ok? Todo eso le estás reforzando, expresarle la confianza. Yo sé que tú puedes, tú eres maravilloso, eres guapo, eres guapa, ¿vale? Independientemente de lo que te puedan decir otras personas. También la idea de lo importante es ser buena persona, ¿vale? No es tan importante ser muy guapa o parecerse una actriz o parecerse un actor o tener los ojos azules. Lo importante es ser buena persona, que le estás trabajando el tema de la autoaceptación, de la autoestima, independientemente de cuáles sean sus rasgos físicos, ¿no? Y el tema de la educación en el cuerpo, una cosa fundamental, ponerle nombre a las partes del cuerpo, el nombre real, ¿vale? O sea, tú te has parado a pensar la cantidad de apodos que le ponemos, ¿sabes? Al pene o a la vulva. O sea, es que yo a veces alucino la cantidad de rodeos que da la gente para no decir vulva, pene. O sea, la pilila, el chochito, el potorro, la cuquita, o sea, pero a ver, se llama pene. Ya me da vergüenza decirlo delante de mi hijo. O sea, pero... ¿Y cuándo se lo va a decir? Claro, es decir, ¿a cómo le llamas a esto? Te inventas un nombre, ¿sabes? El tobillo, como le llamas bisagra, ¿sabes? Pero la connotación de que como adulto, una vez más, haces la lectura de que tú sabes que eso genera placer, ¿vale? Entonces tienes miedo de nombrarlo porque crees que si tú le dices a tu hijo que eso se llama pene o que eso se llama vulva, muchos adultos piensan, no, le estoy induciendo a que empiece a tocarse o que quiera tocar a otros niños, otras niñas. Claro, y esto es muy pronto. Pero a ver, tu hijo de 4 años quiere saber cómo se llama, porque tú le has dicho que el dedo del pie se llama dedo, ¿no? Y ya sabe que cada dedo de la mano tiene un nombre determinado. Entonces, esa parte del cuerpo que tú como adulto sabes que genera placer, ¿vale? Pero tu hija de 2 años no. ¿Vale? Te pregunta y hay que utilizar el nombre adecuado. Luego puedo explicar todo lo que se gana con una educación afectiva sexual adecuada. Entre otras cosas, sabemos que los menores, los niños y niñas que reciben una educación de este tipo, lo más liberadora y respetuosa y correcta con respecto a darle los nombres, se vacunan con el tema de los abusos sexuales. Es decir, la mejor manera de prevenir que tu hijo o tu hija no sea en un momento dado una víctima de que un adulto se propase, es que si tú le has educado de forma adecuada en lo sexual y en lo afectivo, el niño o la niña se va a dar cuenta de que ese contacto no es normal. Sí. ¿Vale? Porque un abrazo, sí, yo abrazo a mi papá, abrazo a mis amigos, abrazo al abuelo, ¿vale? Pero que este señor, que es un amigo de papá, me esté pidiendo un beso en los labios. Entonces la niña dice, no, en casa nos besamos en la mejilla, mi abuela me da un beso en la frente, mi papá me hace cosquillitas en el cuello, pero nadie me ha pedido nunca un beso en la boca. Entonces esto es raro, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Sí, ya se enciende la alarma ya. Claro, pero no porque tú le has inducido el miedo a los menores. Sino realmente porque ha formado parte de una educación normalizada. Sí. Entonces, claro, el lenguaje adecuado para hablar a los niños de esto, ¿cuál sería el lenguaje, las palabras? Llama las cosas por su nombre. Sí, es que al final es más simple de lo que parece. María, me recuerdo una película española que se llama Cosas que nunca te dije, que es de los años 90 o así, de la directora Isabel Coixet, es su primera película, y es una historia coral en el que hay 5 o 6 personajes que están pasando por una etapa crítica de su vida, ¿no? Uno de los personajes es un chico que es voluntario del Teléfono de la Esperanza. Entonces él, cuando ha tenido una semana que ha tenido muchas situaciones críticas, él se va a ver porno. Se va a un cine adulto y se pone a ver porno, que es su forma de que su cabeza vuele, ¿no? Y desconectar del dolor de la gente, ¿no? Es un personaje adulto, ¿vale? Sí. Entonces hay un momento en el que él está haciendo un pensamiento y se oye la voz de su pensamiento, ¿no? En voz alta, y está en el cine y está viendo eso, una secuencia de una película porno, y entonces él piensa,
no sé por qué a los adultos les resulta tan difícil hablar de sexo con los niños, si lo más difícil es hablar de los sentimientos. ¿Sabes? Él Sí, sí, pensaba, sí. el sexo es mecánico, es una cosa mecánica, de pongo la mano aquí, pongo esto allí, pongo allí, pero ponte tú a describir el dolor, el amor, la nostalgia, la angustia, y yo no sé explicárselo a un niño, decía él, ¿no? Entonces, al final es esto, ¿vale? Después de haber explicado antes que realmente los niños y las niñas hasta una cierta edad no van a tener intereses por lo que es una actividad sexual, porque su interés no va por ahí. El lenguaje adecuado es, para empezar, a las partes del cuerpo llamarle por su nombre. Y es importantísimo hacer equiparaciones entre ambos sexos, ¿ok? Es decir, te tocará como adulto, educador, informarte tú también, que a lo mejor no lo sabes, Sí. ¿no? Entonces, igual que la niña te va a preguntar, ¿por qué mi hermanito o por qué Jonathan en el colegio, que fuimos juntos a orinar, ¿vale? Y él tiene unas bolitas debajo del pene, ¿vale? Pues hay que decirle que eso se llama testículo. Y tú tienes que saber que la niña se va a interrogar, bueno, ¿y cuál es el paralelo, cuál es el análogo de esas Sí. bolitas yo en mi cuerpo En mi tengo? cuerpo. Pues tendrás que explicarle que en su momento tendrá lo que se llama las trompas de falopio, que todavía tienes que esperar a que le salgan, Sí, claro. etcétera, ¿no? Y te puede pasar que tu hija te pregunte sobre eso. Pero fundamental ponerle el nombre que tiene, o Con el sea, nombre, no darle rodeo, vamos, no darle rodeo. no darle rodeo. Y simplificar mucho la información, ¿vale? Teniendo en cuenta que no te van a pedir que expliques cuestiones sexuales, de prácticas sexuales adultas, pues el tipo de preguntas que te pueden hacer serán cosas que incluso serán muy inocentes, como que si un papá se puede quedar embarazado. O sea, yo recuerdo cuando los hijos de unas amigas mías, que cuando eran pequeños pensaban que cualquiera que tuviera la barriga grande tenía bebés dentro, ¿no? Entonces a mí me tocaban y me decía, ¿tú tienes un bebé dentro? Y yo le decía, no, los bebés los tienen las mamás, ¿vale? Entonces se habla de esto con naturalidad, Con claro. naturalidad. ¿Por dónde sale el bebé? Pues, te iba a preguntar Claro. el tema de antes, en mi época, que si la cigüeña, que si París, que si no sé cuántas pamplinas, pero era eso, debido a los años que tenían mis padres, de esa educación Claro. tan hermética, de eso no se habla, no sé cuánto. Y después ya en el colegio, pues era la profesora para las niñas. Ya. ¿Sabes? O sea, la profesora no explicaba, estábamos en un colegio mixto, pero la profesora explicaba todo el tema de la menstruación, el embarazo y todo eso a las niñas y el profesor a los niños. ¿Por qué había esa distinción entre géneros si todos formábamos parte de la misma clase? Mira, no hay más que preguntarle a adultos que actualmente están intentando ser funcionales en la vida, tener normalizadas sus relaciones y que pasaron por ese tipo de educación segregada, de chicas con chicas, chicos con chicos, y tú les preguntas, ¿eso fue bueno para ti? Y te dice, eso fue horrible. Horrible, Porque claro. salí de allí con una cantidad de fantasía de lo que se podía hacer, de que tenía que perseguir a las mujeres, que ellas iban a resistirse, y en el caso de ellas te dicen cosas como no, tener mucho miedo de los hombres. Yo recuerdo haber hablado con una señora que me lo confesó, que no sabía cómo era la anatomía de un hombre, y que cuando en la noche de bodas, que cuando el marido se desnudó, se asustó, se aterrorizó, porque no tenía ni idea. Se bloqueó. Claro, aquel trozo de carne que de repente estaba allí y estaba demasiado grande, porque tampoco sabía que eso existía, Sí. estaba aterrorizada. Entonces, todavía nosotros nos encontramos con los educadores hoy día, quiero decirte, nos encontramos con niños, con familias donde hay una hija a punto de tener la regla y que nadie le ha explicado lo que es. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué se da? Claro. O sea, el por qué. Claro. Entonces, esto es fundamental. O sea, todo lo que tenga que ver con la naturaleza hay que explicarlo en algún momento. Claro. Parte también de la educación afectivo-sexual, y esto que voy a decir ahora escandaliza a mucha gente todavía, es que dar por hecho cuál va a ser la orientación sexual de tu hijo o de tu hija es un error.
O sea, no hay ningún indicio de que porque la niña juega al fútbol, o el niño juega al fútbol, o el niño quiera un camión, o el niño quiera una Barbie, no hay absolutamente ninguna conexión con su orientación sexual cuando sea una persona adulta. Y entonces, hay que educar también abriendo como padres todas las posibilidades en que nuestros hijos llegará un momento en el que se plantearán hacia dónde va su deseo. Pero independientemente de que tu hijo o tu hija vaya a tener una orientación sexual u otra, lo más cauto también y lo más integrador es educarles en la libertad y en el respeto por todas las orientaciones sexuales y todas las identidades, porque esto es como la tómbola, te toca un chicle, te toca una pelota, ¿no? A lo mejor tu hija es heterosexual, pero si tú hablas abiertamente de que existe el lesbianismo, cuando su mejor amiga le cuente, yo me he enamorado de una chica, no va a salir a escape. Sí, y cuando le toque en el trabajo un compañero que sea drag queen, o que le toque un compañero que lo invite a su boda y se dé cuenta de que se va a casar con otro hombre, pues tendrá una actitud de aceptación, porque como mis padres me hablaron de esto, entonces esto es normal. Eso ha pasado en el mundo del fútbol. Muchos futbolistas pues han escondido su homosexualidad porque están expuestos, y no solamente futbolistas, sino actrices, actores, que están ahí pues expuestos públicamente. Entonces piensan que nos vamos a llevar las manos a la cabeza, ¿no? Sí, yo les entiendo, porque el mundo del fútbol, el mundo en Canarias, por ejemplo, por tenerlo cerca de nosotros, el mundo de la lucha canaria. Sí, es verdad. O sea, no tenemos ni una referencia de nadie que se dedique a la lucha canaria, ni hombres ni mujeres, que no sean heterosexuales. Después hablas con luchadores, o si tienes amigos que están en el mundo de la lucha canaria, pues te enteras de cosas, ¿sabes, no? Pero se lleva todo en una discreción absoluta, ¿vale? Porque hermético. Tiene que ver, Marian, si te das cuenta, con aquellos deportes donde se destaca, se valora sobre todo el contacto físico, como la lucha canaria, la lucha en general, sí, el fútbol, el boxeo, mismo, pues prácticamente se considera que están en las antípodas de la homosexualidad, ¿no? Y eso es un prejuicio, es un desconocimiento también de lo que significa ser gay o lesbiana, ¿sabes? Porque no tiene nada que ver con la masculinidad o la feminidad que uno muestra hacia afuera, ¿no? O sea, tú puedes ser tradicionalmente femenino, en el sentido de que tus gestos recuerdan a lo que es tradicionalmente una mujer, pero tú también puedes ser un conductor de tractores y ser un operario de la construcción, ser un jefe de albañiles, ¿sabes? Pesar 170 kilos y que te gusten los hombres. Es que no hay ningún tipo de condicionante, en ese sentido, ¿no? Oswaldo, beneficios de tratar la sexualidad con los niños y niñas, con los menores. Hay una cosa súper importante. Nadie que no haya sido educado en la sexualidad y la afectividad tiene una autoestima sana. Es decir, la autoestima adulta, uno de los componentes que necesita es que en su infancia y en su adolescencia haber tenido una educación afectivo-sexual. Y no es tan simple como que, claro, como mi padre me dijo que eso se llamaba pene, yo cuando sea mayor tendré buena autoestima. No, es por la parte sexual y de parte afectiva. Es porque, como dije antes, depositaron confianza en mí, me permitían expresar mis afectos, mis padres me expresaban afectos, estaba naturalizado el abrazarse, el tocarse, el acariciarse. Entonces, como yo me he permitido crecer en ese espacio y se naturaliza, yo me he podido mostrar como soy. He recibido aceptación por parte de mi entorno, me aceptan, ¿ok? Con lo cual yo crezco respetándome a mí. Entonces, todo eso tiene que ver con la educación afectiva y sexual, ¿ok? Con lo cual, cuando yo soy un adulto, pues yo me estoy valorando mucho. Y fíjate qué consecuencias tiene, ¿no? Tan positivas. Está súper demostrado que previene un montón de errores, de embarazos no deseados. Y enfermedades. Claro, aparte de enfermedades infectocontagiosas, ahora se denominan infecciones de transmisión sexual, pero hay una conexión directa entre el acceder a relaciones sexuales
sin ningún tipo de precaución. Sí. Si yo tengo muy baja autoestima, y tanto en el caso de las mujeres, no en el caso de las chicas, es que he visto en el barrio que para ser popular o para ser guay, tengo que permitir y meterme en la cama con fulanito porque es el más guapo o es el que juega al fútbol o es el que tiene el coche en el barrio. Entonces, esta mentalidad existe, ¿no? Sí, claro. Entonces, si yo tengo rollito con él o como Jonathan dice que para ser novios tenemos que tener sexo ya, ¿sabes? Pero mira, lo conociste hace 3 días. Ya, pero él dice que para confiar en mí, entonces tiene que aceptar. Si mi autoestima está muy erosionada y yo voy por el mundo buscando un segundo padre o alguien que me proteja, como muchas chiquillas, Sí, ¿no? O sí. que mi estatus como mujer en mi entorno es estar con un tío guay que tiene coche, entonces hay más posibilidades de que yo me Sí. quite la ropa. Esto es una realidad Sí, sí. de que te lo cuentan las chavalas de 14 años, Y ¿no? van de cabeza. Claro. Y en el caso de los chicos igual, o sea, Sí. en el sentido de que si a mí me han construido una Sí, pero autoestima sana, el chico como que le está exigiendo, ¿no? El chico sí, le exige, o sea, sí, la está presionando, pero ella a su vez necesita también estar integrada dentro de ese grupo y ella acepta de claro, pero es cabeza. que la sexualidad insana, Sí, ¿vale? En la forma en la que se le transmite al chico es que independientemente sí. de si hay afecto o si hay amor o si quieren construir una relación de pareja o incluso si ella acepta, tú eres un tío, tú tienes que presionar para conseguir meterte en la cama con ella. Esa es la sexualidad insana que se produce en el caso de los chicos muchas veces, ¿no? Entonces, es perjudicial para todo el mundo, o sea, se junta, como decimos aquí, el hambre con las ganas de Con las comer, ganas de comer, sí, sí. ¿vale? Entonces, te hago creer que te quiero, pero en realidad yo estoy intentando cumplir con lo que se espera de mí, de ser un machito que va persiguiendo chicas y hoy contigo, mañana con la otra, y ellas creyendo que Sí, así van a ser aceptadas o que así molan sí, o que están reteniendo tu amor, sí, como vi en la novela, pues sí, sí. acepto y en realidad no quería. Claro, y luego Claro, tenemos los problemas. los problemas. Riesgo de evitar la sexualidad en la educación. Disculpa. Riesgo de evitarla, de evitar la Vale, pues sexualidad. lo que comentaba antes de Sí, que no solo que las personas son menos funcionales, cuando llegamos a la vida adulta hay muchas más dificultades para establecer relaciones de comunicación, de compromiso, ¿vale? Las personas que han carecido de una educación afectivo-sexual muchas veces convierten a los demás en objetos, ¿vale? Estoy cumpliendo mi propio beneficio, no tienen mucho control sobre su propio cuerpo, ¿vale? Cuando tú te han educado en ciertas pautas, te vas dando cuenta de que tener sexo es maravilloso y te lo pasas muy bien, pero hay un valor superior. Hay valor superior que es el respeto por la otra persona, el sí, respeto por mí mismo. Si no me apetece, no voy a acceder, ¿vale? Pero si una persona no ha tenido esas pautas, esa educación, no hay valores por encima del impulso físico. Entonces, como me apetecía, pues lo sí, hice, lo hice. sin ver las consecuencias, ¿no? Hay muchísimos más riesgos de infección, ¿vale? No hemos llegado a la etapa adolescente, pero hay que hablar de Sí, preservativo, hay que hablar de prevención, hay que hablar de las enfermedades que se pueden transmitir por prácticas de este tipo, hay que sí. hablar de cómo prevenir un embarazo, ¿vale? Eso hay que hablarlo con los adolescentes y las adolescentes lo antes posible. Para terminar, Oswaldo, pues ya me han indicado que ya nos quedan 5 minutos, porque los compañeros están todo el día aquí pendientes del reloj. Sí. Situación en Canarias de la educación sexual y después nos comentas al final qué te están pareciendo por las entrevistas para toda Sí, sí, es verdad que antes te lo comenté sí, fuera de cámara. Bueno, tus fans. de 0 a 10, el estado de la situación de la educación afectivo-sexual en Canarias es 0, lamentablemente. A nivel institucional, lo tengo Sí, que decir, o sea, la Consejería de Educación ha hecho alguna introducción bastante tímida en el diseño curricular. Tenemos desde primaria lo que llaman hemocrea, que están relacionando los afectos desde el punto de vista artístico, me parece bastante bien, pero educación afectivo-sexual como tal, un plan, no solo desde las aulas, sino una oferta integral de jóvenes,
está a cargo, la mayoría de los casos, de instituciones privadas, asociaciones, colectivos de educadores, ONGs, movimientos, o sea, como Chrysalis, que trabaja con el tema de la sexualidad de los menores trans, el colectivo de la comunidad LGTBI, ¿vale? El colectivo Orimaguada, que lleva toda la vida trabajando en Canarias, pero al final está fuera de los despachos, está fuera de los presupuestos de la consejería, ¿vale? Y esto es muy deprimente, es algo ilógico, es inaceptable, no tiene ningún sentido. Es como si de repente dijéramos, vamos a dejar de tener oferta de comedor escolar, ¿vale? A todos los niveles, quitamos también el transporte y quitamos las matemáticas. Básicamente es así, estás dejando la educación totalmente incompleta y estás educando a jóvenes pues con muchas carencias en la parte central de la persona, que es la autoestima, la identidad, el respeto por mi cuerpo, por el de los demás, ¿no? Entonces, creo que te he respondido. Sí, sí. Bien, y te comentaba antes que, bueno, ya esta cadena ha emitido ya varias entrevistas que varias personas se han dirigido a mí, otros terapeutas, gente, compañeros y compañeras que también son psicólogos, que sobre todo les ha parecido un gran acierto que hay un medio de comunicación que se está encargando de la salud mental, porque tengo que decírtelo, yo creo que no hay otro medio en España hoy día que esté trabajando el tema de la salud mental con un programa prácticamente a la semana. Sí. Y bueno, que esas felicitaciones extensivas pues a todo el equipo que está ahí detrás con los botoncitos de colores y a ti también. Nos gusta la psicología y a los compañeros que están en realización también, porque son temas, no porque esté de moda la psicología o el tema, pues abordaremos también el tema del suicidio, la soledad de nuestros mayores, que me hace gracia el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cuando habla de un número de mayores que viven en casa. Todos y todas sabemos en nuestro portal, en nuestra comunidad de vecinos, quiénes viven solos y no estamos un ratito con ellos acompañándolos, que no cuesta nada. Entonces realmente vamos a abordar en el próximo programa pues la soledad, que es un tema que el compañero Waldo Martín va a abordar desde la perspectiva profesional. Te lo agradezco, gracias. Muy bien. Gracias, hasta el próximo programa. Pues hoy esperamos que el tema que hemos tratado con el compañero Waldo Martín, psicólogo clínico, que hemos abordado la educación afectiva sexual para la infancia, haya sido de ese agrado. Y también pueden escuchar esta entrevista en el podcast de la página web y también en los Facebook, las redes sociales que los compañeros amablemente pues están todo el día pues haciendo ese trabajo. Gracias y buenas tardes.